Ok, parece ser que ahí ya está grabando. No sé si alguien me puede confirmar. Yo te confirmo, ya está Sí, grabando. sí, ya está Perfecto. grabando. Pues muchísimas gracias, Humberto, por acompañarnos el día de hoy. Que bueno, nos da mucho gusto que se haya podido realizar esta entrevista. Pues esta entrevista principalmente tiene como finalidad pues conocer un poquito de tu historia, conocer un poquito de lo que has hecho, de cómo ha sido como cómo te has involucrado en el ámbito del marketing. Conocemos un poquito de ti, ya que tenemos la oportunidad de ver también toda tu trayectoria. Entonces, pero sí nos gustaría como que conocer un poquito más acerca de tu historia, principalmente contada por ti. Entonces, quiero también presentarme. Mi nombre es Daniela Treviño Corpus. Actualmente estoy cursando el 8º semestre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y estoy con mis compañeras Natalia, Mariana, también mi compañera Lindsay. Aquí estamos presentes también para escuchar todos y estar atentas a esta gran entrevista que vamos a realizar. El día de hoy, no sé si quieran presentarse, chicas, o quieran realizar algún comentario. Yo soy Carolina y pues estoy preparada para escuchar lo que tiene para decirnos. Creo que va a ser muy interesante y qué bueno que pudimos realizar la entrevista. Sí, yo soy Natalia e igual pienso lo mismo, aquí atentas a la entrevista. Mucho gusto. Muy bien. ¿Les parece si comenzamos? Humberto, ¿te parece si nos platicas un poquito acerca de ti? Primero, para conocerte un poquito más y para iniciar esta entrevista. ¿Hay algún tema en específico que les gustaría conocer? Claro, principalmente nos estamos reuniendo para conocer un poquito más de tu trayectoria como tal laboral en cuanto a esta parte del marketing en el que has estado como involucrado en los últimos años. Entonces, acerca de eso, si te gustaría comentarnos un poquito al respecto. Bueno, el inicio, más bien, creo que sería lo más adecuado, ¿no? Yo también estudié en la misma facultad que ustedes, estudié comunicación. Cuando a mí me tocó esta etapa, solamente había 3 opciones, que era periodismo, publicidad y organización, recursos humanos, algo así, ¿no? No, propiamente no son recursos humanos, porque eso era más de la carrera en psicología, pero algo tenía que ver con comunicación organizacional, ¿verdad? Entonces, cuando egresamos de la facultad, estuvimos buscando o comencé mi trayectoria trabajando para una agencia de publicidad, que se llamaba en ese momento Integra, de Giorgio de Boyer. Muy interesante el inicio, me tocó colaborar con cuentas como Aeroméxico y como, ¿qué más? Supercolchones local, que es una empresa bastante destacada en su género, en su ramo, y para algunas otras cuentas más pequeñas, si así lo queremos decir, como plazas comerciales, etcétera, ¿no? Al cabo de un año terminó mi trabajo ahí empecé como ejecutivo junior, y al terminar mi relación laboral con ellos, empiezo a trabajar por mi cuenta. En estos, que serán 27, 28 años que tengo trabajando, la mayor parte del tiempo ha sido de forma independiente, aunque he colaborado en diferentes momentos con algunas firmas en un inicio de publicidad, y después me adentré más en el tema de investigación de mercados y desarrollo de estrategia de comercialización o estrategias comerciales. Pero pues he ido alternando por diferentes circunstancias o proyectos con este tipo o sea, tanto en la parte de consultoría como dentro de una firma como tal. Pero bueno, así fue mi inicio, ¿no? No sé si sobre esto quieren que les platique algo más o quieren que agregue o aborde algún tema. No, claro, me parece perfecto. Esto también nos puede servir un poquito más sobre tu historia, sobre tu trayectoria. De hecho,
que también me hace mucho el clic, por así decirlo, porque al igual actualmente, voy a hablar un poquito también de mi contexto, actualmente también estoy en una agencia de publicidad, sin embargo también quiero empezar como la parte también de como independiente, que lo cual sí lo he manejado un poquito, pero me sorprende mucho y me alegra mucho saber también que ya también usted tiene mucho tiempo siendo como independiente de esa parte y más que nada, y ya nos dirigimos como un poquito a la primera pregunta, ya es como que va para allá, que ha tenido como todo ese cambio de tanto el marketing tradicional a lo que viene siendo ahora la era digital, que ha sido como un cambio bastante grande y que ha influido mucho en pues todas las estrategias que actualmente tenemos en la publicidad. Entonces, ya dando pie un poquito a la primera pregunta es si considera que las plataformas digitales han sido como o han facilitado el proceso de posicionamiento de marca más rápido que, pues por así decirlo, el marketing tradicional que hemos estado manejando pues a lo largo de los años. Fíjate que es algo muy curioso. Como bien lo comentaste hace un momento, ha habido toda una revolución en la forma en que se desarrollan las estrategias comerciales. Precisamente hace que será una hora, me invitaron a una conferencia, pues yo lo tomé desde aquí, desde la oficina que tengo en la casa, donde estaban exponiendo cómo se han ido afectando las marcas, el posicionamiento de las marcas y cómo ha ido afectando el nivel de desarrollo de la propia marca a largo plazo, ya que las estrategias actuales las dividen prácticamente en dos. Una es la estrategia de ventas como tal, la cual pues está dirigida a generar dinero, y la otra es la estrategia es el posicionamiento de la marca, pero más bien el valor de la marca. Nosotros le llamamos, déjame te comparto lo que anoté por acá. Lo que es el equity, el equity de la marca, que se integra de diversos atributos o valores que tendremos que estudiar para conocer cuáles son sus métricas y saber si se están posicionando bien. Y bueno, a lo que quiero llegar es que actualmente, con la velocidad con que se maneja la información, es muy complicado, ya que el consumidor ha cambiado mucho sus hábitos de búsqueda de información, de asimilación de información, a raíz de que la tecnología lo ha hecho víctima de la velocidad con que se desarrollan los mensajes. Mira, uno de los datos que me compartieron hace un momento es que todos recibimos al día entre 7,000 y 10,000 impactos de comunicación, no de publicidad, de comunicación. Imagínate que una persona recibe 10,000 estímulos de comunicación. ¿Cuántos de ellos puede retener? Entonces, definitivamente que la comunicación ha tenido que cambiar sus formatos, sus maneras, la forma en que se producen y la velocidad con que se están generando nuevamente las campañas. El problema es que ahora nos manejamos mucho por las métricas que nos arrojan todos los sistemas, ¿verdad? Porque los medios digitales tienen esta cualidad muy buena, que te pueden dar datos muy precisos sobre quién vio, qué vio, cuándo vio, por qué lo vio. Bueno, no por qué lo vio, pero sí todo lo que tiene que referir con la interacción por medio de los dispositivos o plataformas, ¿no? Pero el problema es que son solamente números, y hasta donde yo lo veo y después de que he escuchado a estos dos ponentes hoy, yo confirmo que se está descuidando mucho la otra parte, que durante muchos años muchas de las empresas le dedicaban muchos recursos para entender precisamente lo que el consumidor sentía después de ser sometido a los estímulos de sus campañas, ¿verdad? Claro, para llegar ahí primero tenías que hacer estudios suficientes para entender el perfil del consumidor y saber cuáles son sus disparadores de acción o sus frenos de compra, y entender
cuándo ve, cómo ve, por qué ve, qué es lo que lo estimula, cómo lo estimula para tratar de irse por ahí y ser efectivos con el presupuesto y con la campaña, porque al final, pues el presupuesto tiene que estar respaldado por números, ¿verdad? Por ventas o por métricas que te digan que tu marca mejoró en algún aspecto. Entonces, sí ha cambiado drásticamente la situación. Ahora vamos por velocidad y no por exactitud, aunque pareciera lo contrario, ¿verdad? Porque se supone que las plataformas y las estrategias comerciales ahora tienen la oportunidad de parecer más precisas al momento de segmentar el mercado. Realmente nos falta la parte, yo creo que del entendimiento, o la estamos rezagando y nos estamos viendo nada más por números. No sé si con esto respondo lo que me preguntabas. No, claro, claro. Sí, sobre todo, más que nada, porque entiendo un poquito del tema también. Y entiendo que hoy en día existen diversas plataformas como lo que es Google Analytics, que te arrojan como ya números más exactos, como pues más otras plataformas que te pueden ayudar como a entender tu mercado. Sin embargo, antes eso no existía, entonces sí también como que apoyo mucho lo que comentas, que ha cambiado muchísimo la forma de que el consumidor retiene toda la información. Y es a lo que va mi siguiente pregunta, que si, por ejemplo, usted considera si una marca actualmente utiliza o empieza a utilizar lo que son los medios tradicionales, o si incluso puede usar los medios tradicionales combinándolo con las nuevas herramientas que nosotros estamos teniendo, que son como las digitales. Entonces, ¿considera que podría tener éxito una campaña si se utilizan medios tradicionales para realizarla? Claro, pero tendrías que ser muy estratégico. ¿A qué me refiero? Digo, los medios tradicionales no nada más son los medios masivos de comunicación, sino son las activaciones, son los espectaculares, son los espacios en las películas, ¿verdad? Son un montón de estrategias que día a día pueden funcionar. Lo más prudente sería hacer un mix adecuado para poder ser más productivo con tu presupuesto. Sin embargo, la tendencia es reduccionista, es decir, ahora, en este momento, bueno, más bien, anteriormente todo, radio, televisión, prensa, cine, lo que tú gustes de los medios masivos, sobre todo de comunicación, estaban separados y ahora están todos vinculados de alguna forma y a través de este aparatito que tenemos en las manos se reduce. Entonces, hay que contemplar que no hay una vuelta hacia atrás, en el sentido de que los medios tradicionales a lo mejor no desaparecen, pero definitivamente que los nuevos medios de comunicación irán creciendo en su forma y en sus formatos. Me refiero que irán mejorando para ser más efectivos, siempre y cuando tomemos nota de lo que no estamos haciendo bien. Te platico, anteriormente para una campaña publicitaria efectiva se hacían estudios. Bueno, yo a lo largo de estos años siempre he ofrecido la alternativa al cliente de hacerle estudios cuantitativos y cualitativos para poder medir lo que ahora se miden nada más con Google Analytics, que son los números, ¿no? Lo cuantitativo, hacemos encuestas, hacemos, si es necesario, hacemos algún tipo de cálculo aritmético, regresiones o lo que sea necesario según el objetivo o los objetivos del estudio. Y también tenemos una fase cualitativa que nos ayuda a entender qué significan esos números, ¿verdad? Normalmente, en mi experiencia, siempre recomiendo primero hacerlo cualitativo y después cuantitativo. Es decir, primero generamos los indicadores y luego con lo cuantitativo medimos su profundidad. Una vez un consultor puso un ejemplo muy interesante. Tú estás viendo, por ejemplo, una cebra y lo cuantitativo te va a decir cuántas rayas tiene, ¿verdad? Pero lo cualitativo te va a explicar si estas rayas son más oscuras unas que otras, si son más anchas unas que otras, si son más largas, si tienen cabello diferente, una textura distinta, si le significan a la cebra algo tener todos estos cambios o no.
y juntos los dos estudios son un arma muy poderosa para poder tener una precisión muy buena en la estrategia. Te voy a platicar una anécdota. Cuando yo salí de la facultad, tuve mi primer contacto con una agencia de investigación de mercados, que era de un profesor del tecnológico. Esta agencia tenía por cliente, uno de sus mejores clientes era cervecería, y nos tocó hacer varios estudios para cervecería en la República. A mí me tocó visitar plazas como Torreón, México, Chihuahua, bueno, un montón de plazas. Y en uno de los estudios que eran cuantitativos para cervecería, aparte de hacer un estudio de consumo, de saber, era un brand awareness, era posicionamiento de marca y hábitos de consumo, también hicimos un estudio que nos hablaba sobre un tema que les interesaba mucho, que era relacionar el fútbol, que era el deporte en México, con el hábito del consumo de la cerveza. Y entonces empezaron a platicarnos, pues a mí me gusta tomarme una cerveza, una cheve, como ellos les decían, cuando pues, se junta la raza y que ponemos un jueguito y que la comida y que el fútbol cuando la bajan con el pecho o la meten al área chica y tiran a gol y todos festejamos. Y luego salía muy frecuentemente en las respuestas una chica que se llama Mar Castro, que en el Mundial del 86, que yo no recuerdo, porque no estoy tan viejo, pero bueno, el punto es que salía una chica que le decían la chiquitibum. Bueno, todos estos elementos que te digo se midieron para saber la frecuencia con que se presentaban en el mercado que a ellos les interesaba, que era un mercado de C típico, C menos, ¿verdad? Hablando en nivel socioeconómico. Y todas estas palabras, después, las más relevantes, se les dio a una agencia de publicidad y en el próximo mundial sacaron una canción que decía, la baja con el pecho y la domina, la mete al área chica y tira gol. Y las ventas se dispararon, porque la cerveza que ellos estaban promocionando hacía un clic muy fuerte con ellos. Y todo salió del cliente, ¿verdad? Claro. Sí, fíjese, yo ahorita que estoy escuchando como esa anécdota que acaba de comentar, sí se me hace muy importante como tampoco perder como toda esa parte de conocer al cliente como tal, de conocer qué es lo que a fin de cuentas en esta anécdota, en este ejemplo, fue perfecto lo que dio el gancho. O sea, el hecho de haber estudiado a un conjunto de personas, saber más o menos lo que buscan, lo que quieren, haberlas estudiado y o sea, más que nada, haber tenido como esa experiencia de vivirlo para entender un poquito más. A fin de cuentas, siento que es algo que no nos puede dar como tal la tecnología. Siento que es como una gran diferencia y te puede ayudar bastante en varios aspectos, hablando como de la mercadotecnia para entender más a tu cliente. Sí, considero también, estoy de acuerdo que sí son como herramientas muy fáciles, como lo mencionaba, que son como números exactos. Sin embargo, no hay que dejar a un lado también la parte cualitativa, que es entender como tal al consumidor y tratar de, pues, de empatar un poquito más con él para nosotros proponer a lo mejor estrategias de comunicación. Y es también, vamos como con la siguiente pregunta, hablando un poquito de las estrategias que se manejan. ¿Cuál sería o qué estrategias se considera usted que son las más adecuadas para un reposicionamiento? Que en este caso, por ejemplo, fue el caso de la cervecería. Fue más que nada como conocer al cliente, parte de la estrategia, pero ¿cuáles otras estrategias serían como que podríamos aplicar para un reposicionamiento? Un reposicionamiento de marca. Claro. Pues es que va a variar grandemente dependiendo del producto, servicio y mercado, del perfil de tu cliente, qué es o de tu producto, ¿no? O sea, qué es lo que necesitas para reposicionarlo, incluso hasta de tu competencia, porque tendrías que parte del deterioro de la marca viene en relación con lo que otras empresas hacen. Ahorita que estábamos hablando del equity, que es un poquito más, es un enfoque más grande que nada más el branding, ¿verdad? Porque el equity es el valor de la marca. Hablábamos de
que actualmente tendríamos que, y esto lo están diciendo los ponentes, son másters en México de investigación de mercado, estaban hablando de que esta crisis se debe que precisamente porque hay muchas marcas que no están haciendo lo correcto, que no estamos atacando a la parte de los sentimientos dentro de la estrategia. Actualmente, como les platicaba hace un momento, las estrategias se van más por el lado del desempeño del producto. Al tener tan poquito tiempo, lo que quieres es que el cliente se dé cuenta que tú puedes resolverle su necesidad. Claro. Y estamos descuidando algo que los haga sentir, ¿verdad? Un vínculo con el producto, con el servicio o con la marca, más bien con la marca. Lo que debes de entender al final es que el cliente debe de sentir que te estás preocupando por él. Pues, resumiendo lo que explicaron hace un momento, es el cliente debe enamorarse de tu marca, y la única forma de enamorarse de algo o de alguien es sentirte correspondido, ¿no? Digo, eso aplica para todo. Entonces, si te lo pudiera resumir en un solo concepto muy general, tienes que aterrizar en la parte emocional de una estrategia para poder generar lealtad a una marca o posicionar nuevamente. Pero obviamente para posicionar o reposicionar tu marca, primero tendrías que hacer un estudio y ver cuáles son tus puntos débiles y a qué quieres llegar, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Sí, no claro, sé si sí, no, perfecto. Considero igual que parte del reposicionamiento de algún producto, pues obviamente depende bastante de qué es lo que vayas a vender. Y hubo un punto que también mencionó, que fue ver lo que hacen tus competidores. Principalmente también eso influye bastante. Cuando un competidor en algún punto realiza como este estudio, que precisamente estamos hablando, que es, a lo mejor existen bastantes estrategias, como la estrategia como de llegar mediante el sentimiento, la nostalgia a las personas. Eso considero que verlo o que lo realice tu competencia, a lo mejor por ahí sería bien como estar al pendiente de qué es lo que hace tu competencia y sobre todo querer llegar a las personas a base, y no lo había visto de esa manera, que es sentirse correspondido el cliente. O sea, el consumidor se debe de sentir correspondido. Te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil que ilustre muy bien esto, rápido. Ustedes conocen a AMLO, ¿verdad? Claro. Todos, ¿verdad? Conocen a AMLO. Las elecciones anteriores a su pérdida, a que ganara la presidencia, él, pues es una marca, ¿verdad? Como todos los políticos actualmente. Yo lo vi este caso desde hace muchos años, pero hace poco tomé un diplomado en marketing político de una empresa que se lo recomiendo porque está abierto a cualquiera, que se llama Goberna, son de Perú o Argentina, no me acuerdo, pero bueno, el punto es que el cuate, lo mejor que hizo fue agarrar una muy buena agencia de estrategia de comercialización. Cuando la marca de AMLO va la penúltima elección, el cuate se trata de vender como un caudillo. Su forma de hablar, la fuerza que imprimen en sus discursos, la fuerza que él se quería vender como el que va a romper todo y va a hacer añicos a la competencia y por fin alguien va a lograr hacer justo las cosas en México. Era un caudillo, era alguien con fuerza y con un grado muy, muy alto de violencia. Tanto es así que él pierde las elecciones cuando omite tener precaución y dice un comentario muy a su perfil y a la marca que estaba representando, que es: cállate, chachalaca. Cuando él le dice eso a Fox, pierde las elecciones, porque todos lo ven como una persona difícil y la competencia de ahí se apalanca para verlo, para que la gente lo viera como alguien que era violento. Entonces, el reposicionamiento de la marca, ¿cómo vencer todo eso? Pues le crearon toda una nueva imagen a esa marca. Pregunta: en nuestra sociedad mexicana, ¿quién es sinónimo de tranquilidad, de respeto, de sabiduría, de apapacho, de buenos consejos? ¿Qué figura tiene todas esas cualidades?
Una muy buena pregunta. No lo había pensado y por el Un momento no. abuelito. Ah, claro, claro, ya estoy entendiendo la relación ahora. Pelo más blanco, sacos más grandes, zapatos desgastados, hablar de forma pausada, hablar con muchos dichos, hablar con muchas bromas. Le crearon un traje a la medida para hacerse el abuelito de México. Generó confianza y cambió todo. Reposicionaron su marca. Me parece bastante interesante porque no era algo que había como yo percatado, no me había percatado. Y eso es a lo que vamos también, como hay, todo tiene un porqué. O sea, igual todo este cambio de imagen tiene un porqué, todo este cambio tan drástico, porque claro que se han hecho virales varios videos sobre este personaje, siendo un poquito más empático con la gente, en el aspecto de que a lo mejor trata un poquito más con la gente. Hay uno muy icónico que es como, que creo que dice como, ay, mis cacahuates. Entonces a todos se les hace como tierno, como Me algo. canso, ganso. Sí, y de hecho me parece como muy Sí. interesante también en ese aspecto. Cómo es que está en todas partes, tanto como de manera política, que es en este caso donde más lo podemos ver reflejado. Me parece muy interesante, y le comento, no le había como hecho Pues, no había visto más bien ese ejemplo. Y sí, es muy, muy cierto. es un ejemplo. Así lo hacen muchas marcas en general con sus problemas de posicionamiento o reposicionamiento de marca, que tienen que ver muchas veces, a lo mejor no te quieres reposicionar sobre tu mismo mercado, sino quieres agregar un mercado más o quieres poder entrar a un nuevo, a una nueva plaza, y entonces el reposicionar, ahí tendrías que validar algunas otras cualidades de tu producto para que éste pudiera tener más relevancia o entrar con más fuerza, etcétera. Claro, y dentro de lo que viene siendo como estos, por así decirlo, errores que se comete, como en el caso de AMLO, que se cometió pues el error principal, que se percibía como una persona violenta y agresiva o un poco más fuerte, y eso no era bien visto. En cuanto aparte a este ejemplo y a su experiencia, ¿cuál considera que son los errores más comunes en el posicionamiento que ha tenido? Aparte como de este ejemplo que nos acaba de poner, que es ideal para lo que estamos hablando, ¿cuáles consideras? ¿Errores en el posicionamiento de una marca? Así es. Oh, qué buena pregunta. Tendría que hablar de un caso específico, porque otra vez, para encontrar los errores del posicionamiento de una marca necesitas entender qué hay detrás, es decir, o sea, conocer los números, en qué está fallando. Porque es que varía mucho. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Es que no era reposicionamiento, era nuevo producto. Me estaba acordando de un producto que diseñamos me tocó diseñar para su carne, pero era un nuevo producto. Varía mucho. Claro. En algunos casos pudiera ser simplemente desde el diseño de un empaque, que eso tiene que ver con la marca. Pero bueno, si nos vamos estrictamente a los valores de la marca, yo creo que el error más frecuente sería el no diseñar una comunicación adecuada al mercado, que no transmitieran realmente los valores que se están buscando. Creo que eso es lo más básico, ¿verdad? Y sería lo más frecuente. Claro, eso sí, considero que sí, para las marcas, sí transmitir como todo el valor que tiene la marca, que incluso en cosas tan más mínimas que no consideramos que están ahí o no vemos a simple vista, que no podemos percibir, en cosas muy mínimas se puede encontrar como este tipo como de expresión de valores de la marca, y es ahí donde vamos también a la parte pues del branding, que lo cual a la publicidad es algo pues más muy, muy importante. Y ahora vamos al aspecto en cómo considera que se relaciona el branding y el posicionamiento en la creación de una estrategia de alguna marca o producto. Pues obviamente se relacionan mucho, ¿no? Primero tú posicionas una marca y el branding, pues son todos los esfuerzos siguientes que se tienen que hacer para mantener el posicionamiento de la marca en el mercado.
las estrategias correctas de branding no nada más te ayuda a que seas algo que estaban mencionando hace un momento, ¿no? El branding no nada más debe de responder a que cuando tenga la necesidad del cliente piense en ti, sino el branding debe ser como una estrategia a largo plazo para que genere valor en la mente del consumidor y a su vez esto permita generar cuestiones como lealtad o amor a la marca. Entonces el branding es muy importante, pero tiene que tener debe de partir de una base sólida que es el posicionamiento de la marca, ¿verdad? O sea, Claro. Tú primero haces toda una estrategia para entrar al mercado y posicionar tu marca o reposicionarla, y el branding tendrá que hacer estratégicamente un despliegue hacia adelante de los valores o dependiendo de las circunstancias. Hace un momento lo comentaban, no es lo mismo, por ejemplo, el branding para un hospital que para una tienda de retail. Por ejemplo, el hospital, el branding en el hospital, pues no hay un ciclo de compra o las circunstancias durante el año no cambian, ¿verdad? Entonces sus valores y la forma en que tú vas a brandear la marca, a lo mejor no varía mucho, ¿no? Pero por ejemplo en lo comercial, pues incluso en los retail hay un calendario comercial que se apega a nuestros hábitos como sociedad, por ejemplo, el Día del Niño, el Día de la Madre, etcétera, ¿no? Entonces, el branding debe permitir, pues sí, que siempre pienses como con el producto o el servicio como tu solución, pero a la larga debe de generar esta lealtad entre el cliente y el consumidor. Claro, o sea, a fin de cuentas, el branding te puede ayudar bastante como a crear esta como lealtad ante el consumidor, y también un aspecto importante que había mencionado es que se adapta a diferentes productos o servicios que nosotros vemos o conocemos, que incluso, como en el caso del hospital, como no es algo que pueda estar cambiando constantemente, ya que es como, no es algo estacional como algún otro producto o servicio que está en el mercado actualmente. Y es a lo que vamos también al área o por así decirlo, aspecto de la mercadotecnia social. Y es más que nada conocer o saber, nos preguntamos más bien, ¿qué impacto es el que tiene la mercadotecnia social en cuanto al posicionamiento de alguna empresa? Ya ahorita conocemos un poquito, o más bien comentó un poco acerca sobre este tipo de diferencia entre el hospital y entre alguna otra marca comercial, pero principalmente, ¿cuál sería el impacto que tiene la mercadotecnia social en el posicionamiento? Como mercadotecnia social, te refieres a los esfuerzos que hacen las marcas para permanecer dentro de la sociedad o para tener una relación con la sociedad, ¿o a qué te refieres? Voy más como a la parte de tener una buena relación con la sociedad, en el aspecto de que claro que la sociedad va cambiando con diferentes puntos de vista, diferentes mentalidades, entonces como para estar más ad hoc, por así decirlo. Claro, es lo que te comentaba yo hace un momento, ¿verdad? En una situación aunque el branding tiene una parte que es que el posicionamiento en la mente del consumidor esté en los primeros, en el top, ¿verdad? A largo plazo debe generar una lealtad, resaltando o empatando los valores de la marca con situaciones sociales. Puede ser, por ejemplo, una muy importante. Esto no es nuevo, esto se ha visto siempre. Sin embargo, actualmente es algo que tiene una relevancia, sobre todo por el movimiento o los movimientos sociales que existen ahora, y porque hay un fenómeno que yo le denomino que estamos en una etapa de hipersensibilidad social. Cuando a mí me toca egresar de la facultad, uno de nuestros clientes que te platicaba era Aeroméxico, para poder generar un vínculo con la sociedad. Ellos tenían, y yo te lo digo porque a mí me tocó colaborar con eso, estratégicamente una pauta, y algo que yo también he tratado de implementar en el tiempo, con los que se dejan, porque a veces no les interesa y no lo compran, ¿verdad? Por así decirlo. Pero en la pauta, por ejemplo, en medios, debe de haber una serie de recursos destinados a lo comercial
al branding tradicional de la marca como tal, pero también a casarlo con actividades o con situaciones sociales, como por ejemplo, en ese momento Aeroméxico hacía campañas para apoyar a la Cruz Roja, o hacía torneos de golf que le salían, por cierto, gratis, pero bueno, hacía torneos de golf para sus clientes VIP, o promoviendo el deporte, promoviendo las causas sociales. Si tú logras vincular o casar la marca con una causa social, automáticamente genera valor para tu marca, ¿verdad? Y el cliente siente más honrado tus esfuerzos y tu diálogo y tu comunicación, porque eres la marca que alimenta a los niños, porque eres la marca que se preocupa por los ancianos, porque eres la marca que trata bien a la gente o a los jóvenes, no sé, o a lo que está de moda. Eres una marca verde, ¿verdad? Que te apoya la ecología. Entonces, sí es muy importante. No todos le dan el valor o no todos tienen el presupuesto, y cuando no tienen presupuesto decantan por lo comercial, pero claro que sería algo súper recomendable, ¿verdad? No sé si respondo tu pregunta. No, claro, más que nada por el aspecto de que impacta de una manera en la que puedes tener incluso más oportunidad con tu segmento, con tu mercado meta en este aspecto, ya que si tú, como lo mencionaba, esta nueva tendencia de que ahora todos ven más como esa parte de que cuáles son las empresas que ayudan al ambiente, incluso también que mantienen como ese currently free, que es como que libre de crueldad animal, como todo ese tipo de cuestiones éticas, incluso cuestiones ya que están ahorita como haciendo un boom en la sociedad, ya que como estas generaciones están prestando más atención a eso, siento que como tal es como crear como ese vínculo que estás escuchando a las personas, que es incluso lo que comentábamos anteriormente, que estás creando como esa parte de que la gente crea en ti, tenga esa lealtad ante ti, por tu manera de pensar y transmitir tus valores de la marca. Entonces, eso estamos hablando un poquito acerca de el posicionamiento en cuanto a la mercadotecnia social. Y ahora quiero abarcar como un tema también muy importante en la mercadotecnia, que yo tengo como una idea vaga, más o menos, de cómo es que puede relacionarse, pero de qué manera considera que influye directamente el posicionamiento de un producto o servicio al marketing, perdón, o sea, ya me revolví un poquito, pero quiero como darme a entender mis ideas. Es que más que nada, ya hablamos de lo social, ahora ver cómo lo que es el marketing mix, que es cómo podemos nosotros reforzar esa percepción de nuestra marca mediante el marketing mix que manejamos. No sé si me voy a entender, igual lo puedo explicar de nuevo porque creo que me revolví un poco. ¿Otra vez cómo podemos qué? Sí, el marketing mix. El marketing mix, ¿cómo puede influir directamente al posicionamiento de una marca? Estamos hablando como del producto y precio y todo, pero para posicionarla. ¿Cómo puede influir? Claro. ¿O qué tanto puede influir? ¿Cómo puede influir? Pues depende de cómo hagas tu estrategia, ¿verdad? ¿Qué tanto puede influir? Pues muchísimo. Otro Claro. de los puntos que platicamos hace un momento, lamentablemente yo me di cuenta de la conferencia hasta muy tarde. Le escribí a un amigo, Antulio, que es dueño de una de las agencias, y me dice, métete, y me manda el link y me mete, pero alcanzo a ver, creo que la mitad de una y toda la siguiente, y precisamente hablaban de lo que estamos platicando, que es el posicionamiento de las marcas, de un número bien interesante, y esto es porque el marketing mix no está bien aplicado. Actualmente el 60% de las marcas, el 78%, perdón, el 78% de las marcas, a la gente no le importaría si desaparece. Que es una crisis, ¿verdad? Es un problema mayúsculo. O sea, podemos tener cariño por una marca, pero si al final desaparece no me duele, ¿verdad? Porque no forma parte de mi vida. El marketing mix, pues es súper importante dentro de una estrategia, porque es el que te va a garantizar que funcione, ¿verdad? Que puedas hacer un branding o un posicionamiento adecuado, ¿no? Sí, claro, a fin de cuentas esto es lo que influye y más que nada yo lo veo también por parte de, pues, qué tanto te puede a ti dar ese valor agregado si tienes de manera correcta, concreta y has hecho tu análisis mediante ver a tus competidores, ver qué tanta ventaja tú tienes y puedes hacer
magia con algún posicionamiento basándote en mejorar tu marketing mix. Entonces, sí, espero que, o sea, la verdad sí me sirvió mucho como abrir como este panorama también, o esta parte o este aspecto del marketing mix, porque bueno, eso es lo que yo tenía más o menos en mente, pero no tenía en cuenta ese dato que es básicamente hay un porcentaje muy alto en como negocios o servicios que realmente si parecen no Sí, cambia nada. Parte de no. la necesidad de crear esa lealtad ante o sea, de la marca con el consumidor, Esto es, claro. esto es un estudio de Milbrown Brands, o sea, es un estudio que se hace año con año para saber cuáles son las marcas que tienen más valor en el mercado. No sé si alguna vez hayan visto las gráficas, son muy interesantes, y te explica dentro del ejercicio que hacen, cómo llegan al valor de la marca o qué representa, ¿verdad? ¿Qué están midiendo? Y obviamente preguntan algunas otras cosas que tienen que ver con el, pues sí, cómo juegan estas marcas dentro de la vida de las personas, ¿verdad? Claro, claro, y es parte como de tal, o sea, como lo que se necesita una empresa, que es como venderle como a todos, a los consumidores y saberles llegar y saber cómo crear ese nivel de lealtad. Ahora me gustaría pasar un poquito a lo que es esta frase muy icónica, que es como venderle a la mente y no a las personas como tal, que es como ya llegar como a tratar de llegarle más a las personas. Y va a la siguiente pregunta, que es ¿qué tan importante considera usted que es el lenguaje visual y emocional al diseñar una campaña? Que esto también ya lo habíamos platicado un poquito hace rato, pero igual, ¿qué tan importante? Súper importante. Digo, de hecho, en mi experiencia es trascendental, porque cuando tomas decisiones nada más numéricas es porque ya tienes, o sea, en base a cuantitativos es porque ya tienes la lectura correcta de tu cliente, pero el cliente es como el mar, no le puedes dar la espalda. Si tú crees que conoces al cliente y de repente lo pierdes de vista, puede cambiar algo. Y simplemente el hecho de que no le puedes vender igual a cada generación, pues para poderlo hacer necesitas entenderlos, como te platicaba ahorita, ¿no? Lo que a mí me ha tocado hacer a lo largo del tiempo en los estudios cualitativos es, yo me apoyo siempre o la mayor parte del tiempo con un psicólogo conductual, que es alguien con el que he trabajado durante mucho tiempo, y entre los dos diseñamos por ejemplo, las herramientas cualitativas, que pueden ser sesiones de grupo, pueden ser entrevistas a profundidad, y cuando es al consumidor o al usuario del servicio, utilizamos técnicas proyectivas que nos ayudan a entender qué es lo que piensa o qué es lo que siente la persona, lo racional y lo emocional. No nada más lo que dice, porque hay veces las cosas que dicen no son precisamente las que sienten, ¿verdad? Entonces, los ejercicios nos ayudan a entender eso, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. No sé si ubican los edificios que están en Garzazada con Alfonso Reyes, acá en Monterrey, que están cerca del Tecnológico. Hay una zona comercial y atrás hay unos departamentos. Ok. Bueno, a mí me tocó. No cuáles, pero sí. Tú vas por Garzazada rumbo a la facultad. Ajá. Y llegas a un crucero donde está el Soriana de Country y en contraesquina está un McDonald's. Ah, claro, sí. Card Junior, perdón. Okay. Antes de llegar al Card Junior hay un edificio, un centro comercial. Y atrás hay oficinas arriba y atrás hay unos departamentos. Ese lo desarrolló Delta y nosotros nos contrataron para desarrollar desde cero todo y validar el producto y validar después hasta los diseños de cada departamento, etcétera, ¿no? A ver si le hacía match al cliente. Pero bueno, dentro de nuestro análisis principal o el primero que hicimos, logramos descubrir que porque el mercado meta de ellos eran los estudiantes del tecnológico, que se les hacía, por cierto, muy caro vivir en los departamentos del TEC, y que en el entorno no habían edificios como tales, sino habían departamentos de casas que se construían como que se dividían en departamentos y pocos edificios en ese momento. Entonces,
con las técnicas proyectivas que utilizamos para entender a los muchachos del tecnológico, descubrimos que el departamento para ellos significa cuarto y que la comunidad con la que viven es la casa. Entonces, si tú querías llegarle al departamento, tenías que apuntarle a venderle la experiencia de comprar familia, Claro. adquirir una familia, ¿verdad? Es lo emocional, ¿verdad? Y así hay una serie de ejemplos donde los disparadores emocionales finalmente son los que golpean al consumidor para que provocar una decisión de compra. Entonces es súper importante. Mira, cuando hacemos unos estudios, cuando me ha tocado hacer estudios para vivienda, por ejemplo, que son dirigidos a matrimonios jóvenes, la publicidad que tiene que ver con números se la dirigimos a los hombres, y la publicidad que tiene que ver con lo emocional y la seguridad y la distancia y estar cerca de mamá y los colegios, va a las mamás, porque la decisión cuando es compartida, esas son las cosas que valora cada perfil. Otro ejemplo sería, todos los productos para niños son diseñados para las mamás. Claro, claro. Y todos son factores emocionales. Tu niño va a estar más sano, más limpio, más cuidado, te va a querer más o vas a demostrarle amor. Son puros aspectos emocionales. Sí, claro, justamente me tocó también verlo. Ahorita que estábamos tomando ese tema, me tocó verlo también en la agencia en la que estoy como trabajando, acerca de una empresa que al igual era conocer y tratar de entender qué es lo que quiere ver las personas. Por ejemplo, en esta campaña que nosotros estábamos realizando, yo me dedico como a hacer campañas de performance. Esta campaña que estábamos realizando era más que nada para ver qué tipo de artes se usarían en las campañas, en qué tipo de plataformas, en Meta o en Google. Entonces decidimos que era más fácil, era una agencia de arrendamiento de autos. Entonces, interesante. Sí, estaba muy padre porque ya te pones como a platicar también siento que es más como de puntos de vista de todos, y nos pusimos a pensar y fue como que cómo tú venderías un arrendamiento, cómo sería como todas las características que se manejaba el cliente y cómo nos vendieron o nos dieron el brief. Más que nada, nosotros sí dijimos como, ok, nosotros de tal hora a tal hora, qué horario están las mamás en el celular, a lo mejor a ese horario vamos a poner camionetas, porque a lo mejor las mamás son las que ocupan las camionetas y es lo que necesitan. Entonces, y de tal a tal horario es cuando los hombres salen del trabajo y no sé, como a las 9, 10 de la noche están viendo el celular. Es ahí cuando tú pones más artes que estén enfocados a lo numérico. Justamente ahorita que estaba escuchándolo, era más que nada como las mujeres, o en este caso las mamás, era más una camioneta para facilitarle al niño que vaya al colegio, y luego al curso, y luego al fútbol. Entonces, obviamente va a llegar con la pareja y va a decirle como, oye, mira, o sea, aquí está la camionetita, y la pareja ya va a hacer que hay números, o sea, quiero ver qué onda con los números, qué onda con el enganche, qué onda. Entonces, siento, y me cayó mucho el 20, por así decirlo, cuando estábamos hablando de eso, que sí influye bastante, y tratas de tú conocer al consumidor más que nada, ¿sabes? Tienes que saber cómo llegarle también en el ámbito de las redes sociales, pero igual creo que depende, independientemente de la estrategia que uses, tienes que conocer bien tu producto y o sea, cómo llegar a las personas, en este caso. ¿Y ustedes obtuvieron esa información de la reflexión o del trabajo de un workshop de trabajo, o les dieron datos de esto? Fue más que nada como un brief, porque en nuestro proceso como de realizar como el servicio como tal de performance, El cliente brief. Sí, el cliente me dio un brief como de que, oye, se trata de esto, esto y esto, nosotros vendemos esto, o sea, más que nada fue el sistema de venta de ellos y conocer un poquito más de lo que vende y de la manera en la que nosotros pensamos, o ya fue más como nosotros, como dijimos, ok, ¿cómo lo podemos nosotros vender? O sea, ellos nos dieron más un sistema de ventas y nosotros, ¿cómo podemos nosotros ofrecer este sistema de ventas que está manejando el cliente? Entonces, ahí es donde un proyecto para Datamóvil. Ok. Forte Leasing, creo que era Forte Leasing. Forte Leasing es la que trabajamos, para la que quería, él es nuestro cliente.
y diseñé un crédito, bueno, un producto en una, en Caja San Nicolás. El primer autocrédito fue el producto que yo saqué. Pero el punto es que es bien interesante. Hay muchos aspectos que hay que observar en campañas así, y ha ido cambiando mucho en el transcurso de tiempo, porque a diferencia de otros productos, el auto lo tienes que ver, Claro, lo tienes que claro. subir. Entonces, lo que generas en la estrategia es un embudo de ventas, ¿verdad? Es un embudo para poder captar clientes, gancharlos e irlos empujando hacia adentro para que lleguen y hagan su prueba. Cuando se suben al carro ya están casi fritos, ¿verdad? Claro, ¿no? Y usualmente se maneja también el embudo de ventas en lo que viene siendo Meta, en las plataformas de redes sociales, que es como tal el awareness, la consideración, la conversión. Entonces, obviamente tú ya dices, como en este caso en específico, ya fue más como que, ok, para awareness sí quiero como que llegue como a la cantidad más grande de personas posibles, pero yo quiero que se enfoque la conversión en la persona que va a estar a las 9 de la noche checando su Facebook y que se encuentre con ese anuncio y diga, ok, vamos a ver un poquito más de números. Entonces creo que es una manera muy padre de verlo, incluso porque ya empiezas a compartir tu punto de vista, como que no, yo considero que a lo mejor las mamás de tal a tal hora, y dices tú como que, ok, pero ¿a qué horas van a llevar al niño a la escuela? O sea, como que ya te pones a pensar un poquito más basado en la experiencia. Claro. Entonces, sí. Bueno, nosotros esa parte la hicimos en cuantitativo, o sea, medimos el perfil y vemos qué medios utilizan para informarse, cuáles les generan credibilidad, en cuáles creen, en cuáles no, y luego en qué horarios están expuestos estos medios. Y ahí numéricamente pues puedes obtener una respuesta sobre dónde funciona. Pero lo que hicieron está muy bien, digo, no está equivocado, pues. Lo que vuelvo a comentar, actualmente se toman decisiones más rápidas y a veces con un poco menos de información. Es lo que te decía en un inicio, ¿verdad? Sí, Muy bien. claro, sí. Vale. Perfecto. Ya me fui un poquito del tema, pero es que sí, cuando se trata como de estas cosas es muy difícil parar de hablar al respecto de. Pero entonces ya nos pasamos, sí, perfecto, ya nos pasamos un poquito, bueno, seguimos más que nada en el tema del neuromarketing. Entonces, hablando un poquito de cómo se manejan este tipo de estrategias, como ahorita lo comentábamos, que hablamos de un poquito de la estrategia que se debe realizar, ¿qué técnicas considera que sean del neuromarketing más efectivas para crear como este vínculo emocional con el consumidor y crear como tal como que lleguen a la práctica, por así decirlo? Pues, Chivo, a reserva de sonar monótono, dependerá de tu cliente, ¿verdad? Para saber cuál es lo más efectivo. Tienes que estudiar a cuál de todas las técnicas es más receptivo y le genera mayor respuesta. ¿Cómo lo Claro. haces con un pretest? Y fíjate que el comienzo de las técnicas de neuromarketing, que ahora es otro tema muy diferente, creo yo, a mí me tocó en Monterrey el primer cuate que daban, pero esto es en la parte de investigación, así, a lo mejor te lo platico, pero no es lo mismo. El neuromarketing en investigación es, por ejemplo, medir las respuestas sensoriales de la persona hacia los estímulos diferentes. Por ejemplo, le pones un diseño de arte, de cualquier publicidad, le pones unos gogles especiales y cuando aparece, el cuate hace un recorrido y los gogles pueden ver en qué se enfocó, cuál le dio más relevancia, qué le pasó por encima, etc. Y así hay varias técnicas de investigación de neuromarketing que te revelan datos que a lo mejor la gente no verbaliza, ¿verdad? Claro. Sí, Pero claro, bueno, otro dependerá de a lo que te refieres, o más bien la pregunta que me hiciste, pues dependerá de cuáles son los estímulos más a los que responde más tu cliente. claro, Punto. o sea, ya claro que se tiene que adaptar mucho más a lo que tú vendes y al público meta que quieres llegar. Entonces, por esa parte sí se entiende un poquito más. Y por último, ya como la última pregunta, qué triste, pero es en cuanto al storytelling, siendo esta una estrategia muy importante, siendo una estrategia que tiene usualmente este éxito que utilizan marcas internacionales y que es una estrategia que se utiliza tanto como en Nike, Coca-Cola,
este storytelling basándose en el posicionamiento, ¿cómo considera que influye el storytelling en el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor? Pues es una herramienta muy recurrida. El problema viene cuando hay una saturación en las redes, entonces la gente pone cada vez más atención en esto, ¿verdad? Mira, mi recomendación es que investiguen mucho el dato de cómo funciona el cerebro y la corteza prefrontal, que es la que genera la atención hacia los mensajes y el problema con toda la tecnología y lo que hemos comentado es que nosotros nos estamos autosaboteando en el sentido de que cada vez más estamos estimulando el cerebro y de tal manera que el cerebro está esperando que los estímulos lleguen más rápido y mejores. Entonces, cuando en un par de segundos lo que te llega no te interesa, lo quitas. Antes no había ese problema porque pues, te tenías que quedar sentado viendo la tele, ¿no? A menos que quisieras ir al baño. Pero ahora con el esfuerzo del dedo, pasó a mejor vida cualquier esfuerzo comercial que no atrape inmediatamente al consumidor o al usuario. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues nuevamente, prepararte muy bien con el perfil de tu consumidor, entender muy bien cuáles son sus disparadores emocionales para poder captar la atención desde un inicio. Ahorita te compartía, ¿cuántos eran? 10,000 estímulos al día. 10,000 es una cantidad increíble de información que el cerebro tiene que procesar, ¿no? Al día. Entre 7,500 y 10,000 según fue el dato. Me he comentado entonces, que era esa cantidad y que era como en general, o sea, como ese tipo de... Sí, cualquier estímulo. Ajá. Pero finalmente nuestro cerebro trabaja igual, ¿verdad? Claro. Entonces, imagínate que te llegan literalmente 10,000 mensajes al día de lo que tú quieras, ¿a qué decide tu cerebro poner atención y a qué no? Claro. Ese es el punto neural para ser efectivo. Atrapar a la gente. Atrapar a la gente. Sí, claro, o sea, ahí se pasa. Y luego, hablando de lo que comentaste antes, esto va a estar muy ayudado si tú has generado con el tiempo una buena estrategia de posicionamiento. Eso te ayuda porque cuando reconocen a tu marca te dan más oportunidad, se exponen más a tus mensajes, ¿verdad? Sí, claro. Creas como esa lealtad que ya la gente está esperando ese mensaje, está esperando tu siguiente movimiento. Sí, tiene mucha relación en cuanto a lo que es el posicionamiento con crearle esta lealtad con el consumidor y es muy importante porque pues a fin de cuentas esperan a lo que esté sacando la marca. Entonces, considero que sí es bastante importante y entender más que nada al consumidor en este caso, pues es fundamental, al igual que tu producto y a tu segmento como tal. Te platico un poco cómo funciona la corteza prefrontal y el cerebro. No sé si esto lo hayan visto en clase o a lo mejor ya lo conocen, pero todo aquello que reconoce como importante te lo vuelve a traer a la cabeza las veces que considere el cerebro necesario. Es una forma natural que todos tenemos. Por eso algunas personas retrabajan mucho las ideas y se preocupan mucho porque constantemente están pensando en algo que el cerebro les vuelve a traer. La trampa aquí es que los pensamientos, por ejemplo, que son negativos, al tratar de quitarlos de la cabeza, les das más importancia y te lo vuelve a traer. Entonces, a lo que quiero llegar es que el cerebro rápidamente reconoce que es importante para ti. Si tu marca tiene cierto valor en la vida de la persona, inmediatamente al reconocerla te va a generar atención. Entonces, Claro. sí es una forma de unir todos los temas que hemos platicado: el posicionamiento, el branding y las campañas y estrategias que estamos hablando, ¿no? Sí, claro, a fin de cuentas todo tiene como todo por así decirlo, se mezcla y todo es el conjunto de todos esos puntos, puede ser el conjunto de lo que viene siendo las estrategias de marketing. A fin de cuentas, todo se ocupa uno con otro y las estrategias son buenas, pero depende mucho también de cómo funciona la mente del consumidor, de tu segmento como tal, y pues obviamente de tu producto que estés pues tú ofreciendo. Entonces, pues
muchísimas gracias. La verdad me gustó muchísimo esta charla que tuvimos. Igual, muchas gracias por tu disposición de tiempo y por estar aquí con nosotras un poquito. Se me hizo muy interesante todo lo que platicamos. Y pues nada, me quedo a su disposición, cualquier cosa, cualquier cosita que ocupe usted o que yo, porque se me hizo muy interesante como de los temas que tocó, igual si tiene algún curso que recomendarnos, algún, no sé, conferencia que sea útil o que hablen como de estos temas, a mí sí me gustaría mucho escucharlos, igual considero que mis compañeras igual. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo. Claro que sí, teniendo yo información que les pudiera ser útil, como las conferencias porque la transmitieron por Facebook, imagínate, abierto al público. Entonces, y se las comparto, le digo a Mariana que se las haga llegar y pues al contrario, digo, a mí me gusta platicar con ustedes y si en algún momento necesitan algo más en las que les pueda apoyar, con mucho gusto. Me dará. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada. Espero no haberlas aburrido. No, nosotros No, para la verdad estuvo súper interesante aprender más sobre su experiencia y pues muchas gracias por tomarse el tiempo por esta entrevista. No, es un gusto lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias y que tenga una linda noche. Igualmente, que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Bye. El Minecraft me lo descargó.